un mercado inmobiliario que comienza nuevamente a tomar tracción. Están cambiando todos los elementos que teníamos sobre la mesa, con las tasas de interés bajando, los constructores con exceso de inventario y efectivamente los precios cayendo en muchas zonas. Hay muchos análisis por hacer. Puede ser un momento crucial para tomar decisiones de comprar, de vender, de esperar. ¿Por qué? Porque cuando todos estos factores empiezan a interactuar uno con los otros, es donde nosotros como agentes inmobiliarios tenemos que traerle a ustedes una información transparente y honesta para que puedan evaluar su situación personal. Como siempre se lo decimos, esto no se trata de un número para todo el mundo, esto no se trata de una situación para todo el mundo, esto se trata de tu situación personal con información de lo que está sucediendo en el mercado. Cuando tú puedes filtrar esa información del mercado y llevarla a tu producto, a tu mercado, a lo que tú estás haciendo, es donde puedes marcar la diferencia de tener éxito, sea comprando tu primera vivienda o sea comprando tu vivienda de inversión. Por eso nuestra función aquí no es mostrarte las casas bonitas, nuestra función aquí no es deslumbrarte con lo que está en el mercado para la venta, nuestra función aquí es darte números y darte herramientas y decirte qué pasó en la última semana en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos para que tú puedas tomar decisiones con la menor cantidad de riesgo posible. Como siempre, mi persona Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixa Molina, es un placer estar con ustedes nuevamente. Jenny, un mercado que nos están barajando mucho más lo que viene sucediendo. Estamos viendo unas tasas que efectivamente están bajando. Estamos hablando unos tiempos en los que se oye nuevamente la palabra recesión, que no era una palabra a la que veníamos acostumbrados Sí. normalmente, porque en la pandemia pararon esa posible recesión de golpe. Estamos viendo precios cayendo en muchas zonas, estamos viendo inventarios que van subiendo. Hay muchos factores que están operando en los Estados Unidos en este momento. Cuéntanos qué análisis hizo Redfin de la última semana y qué posición y qué análisis haces tú de ese artículo de Redfin. Sí, mira, como sabemos, Redfin en los análisis de las últimas semanas siempre van basados en cómo se ha comportado tanto el precio de lista como el precio de venta y adicionalmente los inventarios. Les voy a mostrar rápidamente los gráficos del artículo para que vean cómo está funcionando todo. Básicamente, quiero aclarar y quiero recordarle a ustedes, cuando leamos artículos existen dos precios, precio de lista, precio de venta. Se mueven totalmente diferentes cada uno de ellos y es importante saber cuando digan disminuyó el precio de lista o el precio de venta para tener un sentido exacto de qué es lo que está bajando. En este caso, el precio de venta, en cuanto se cerraron las transacciones, ha aumentado un 3.4% año a año. Realmente se está desacelerando, diríamos, se está manteniendo estable, se desaceleró y así es como está el precio. Realmente no hay un cambio grande en estos últimos tiempos en cuanto al precio de venta. Y el precio en el que salen las propiedades al mercado sí está disminuyendo, están 5.9 año a año, pero si vemos la línea, la tendencia es a disminuir. Las razones, bueno, nosotros lo hemos mencionado, pues probablemente como están las unidades durando más tiempo en el mercado, pues simplemente los vendedores están sacando las unidades a un precio mucho más razonable y por eso estos precios están disminuyendo. Y este es el gráfico que más me llama la atención y este muestra el pago mensual de una casa promedio en Estados Unidos. Y lo interesante del gráfico es cómo se están uniendo las líneas del año 2023 con el año 2024. Pues básicamente el pago mensual de una propiedad media en los Estados Unidos en el mes de agosto del año pasado está básicamente igual al de este año, a pesar de que el precio ha aumentado. Y esto es el resultado de la disminución en la tasa de interés. Es lo que nosotros siempre hemos mencionado: cuando disminuye la tasa de interés, mejora nuestra asequibilidad, y aquí lo podemos ver. Básicamente, con el mismo pago mensual, puedo comprar una unidad más cara. Este realmente es como la información, el número más importante que podemos sacar de este artículo. Adicionalmente, hay algo que yo sí quiero que tengamos aquí pendiente, es lo que es el tiempo, el inventario. Tenemos a nivel nacional 3.6 meses de inventario. En Redfin nos dice que a partir de los 4 meses ya estamos en un mercado equilibrado, es lo que vemos que está sucediendo básicamente en muchos, a nivel nacional, un mercado equilibrado, pero si vamos a los micromercados, en muchos micromercados tenemos ya mercados de compradores, tenemos realmente los compradores la capacidad de negociación. Entonces
Entonces, importante saber que a nivel nacional estamos a punto de equilibrio, pero siempre, como lo recordamos, es importante estar asesorado con alguien que esté en tu mercado para saber cómo está funcionando este número que es tan importante para la negociación. Sí, números que Redfin nos traen, sobre todo el del pago medio, cómo influye, Jenny, la tasa de interés. Es sorprendente ver cómo ya esas líneas se están cruzando. Estábamos viendo el gap que había allí en abril, vamos viendo como el gap en marzo y abril era bastante alto, pero ya esa línea se va a cruzar y de seguro va a descender sobre la línea del año 2023 porque las tasas de interés, quédate hasta el final del podcast, vamos a analizar qué está sucediendo en las tasas de interés, pero las tasas de interés van a estar bien atractivas para lo que resta del 24 y comienzos del 25. Jenny, yo le quiero agregar algo que es un análisis histórico extraordinario que hizo la gente de Wall Street Journal, basado en cómo ha sido la comparación entre el año 80 y el año 2024. Estamos viendo en pantalla, ellos están analizando cómo era la situación de los años 80 y cómo la situación cambió entre el 80 y el 2024. Estamos hablando de 44 años de historia, pero viendo esta historia es donde podemos ver los ciclos y cómo la economía va cambiando y cómo la situación familiar ha ido cambiando y cómo es el momento de estar mucho más preparado porque hoy, en conclusión, la tenemos más difícil que la que teníamos hace 44 años. Básicamente este gráfico en principio nos muestra una familia típica de los Estados Unidos. Todo lo que está sobre el 100 quiere decir que la familia gana lo suficiente para comprar una vivienda típica promedio. Estamos viendo que desde el año 85 la familia americana había podido comprar una vivienda típica promedio. En la crisis y en la recesión del año 2010 pudo comprar una casa típica promedio y cuando terminó la pandemia, alrededor del 2022, donde hubo tanta compra en algún momento, la asequibilidad se vino a pique y estamos en uno de los peores momentos de la historia para poder comprar una vivienda. Sin embargo, ya van a ver la diferencia entre la situación año 2024 y la situación año 80. Y básicamente, de spoiler le digo, la situación fue el ingreso. El ingreso aquí seguía mejorando y en este momento el ingreso no está mejorando. Seguimos analizando, el texto es bastante extenso, pero bueno, la idea es explicarle un poco los gráficos. Aquí estamos viendo cómo era el averaje de las tasas de hipotecarias en el año 81. Había unas tasas hipotecarias del 18.44, lo que era muy alto, y vinieron disminuyendo paulatinamente desde el año 2000, que era 8.27. Siempre vimos tasas bastante bajas. Por eso hemos estado acostumbrados efectivamente a tasas muy bajas. Cuando nosotros vemos la última década, los últimos 10 años, las tasas han estado por debajo del 5%. El punto más alto fue en el 2008, en la crisis del 2008. Cuando ven estas líneas grises, son la recesión. Y en esa recesión las tasas estaban mejor que ahora. Entonces, nuestro recuerdo de los últimos 25 años, incluso desde el año 2000, ha sido que las tasas son de 8 o menos, 7, 5, 4. Cuando vemos tasas en este momento que llegaron al 7.57, es donde nos sorprendemos y decimos, wow, las tasas están muy altas. Si seguimos viendo, este gráfico nos dice cuál ha sido el precio medio de la vivienda. El precio medio de la vivienda que ustedes ven aquí, pueden ver que en el año 81, cómo ha venido subiendo. Evidentemente no lo tomemos por referencia del número porque hay una inflación evidente en cada año, pero vean cómo fue subiendo paulatinamente, que puede estar acompañado de la misma subida del nivel de ingreso. Luego en la crisis del 2005 al 2008, disminuyó un poco el precio. Con la crisis del 2008 los precios caen, venían subiendo y luego subió igual de manera paulatina. Estamos viendo, por poner un año, del 2014 208.000 al 2015 223.000, eran porcentajes normales, 3%, 4%. Sin embargo, la pandemia nos dio una subida absurda del valor de la vivienda. Cuando en el año 2020, que comienza la pandemia, el precio de la vivienda era 300.000, termina al año 2022 en 392.000, o sea, suben un 25, un 30% en promedio. Hay zonas que crecieron mucho más en precio. Esto es lo que realmente afectó la asequibilidad. Esto fue lo que distorsionó por completo el mercado. ¿Qué pasó? Bajaron las tasas de interés a unos precios tan bajos, pero tan bajos, que hubo mucha asequibilidad, hubo mucha posibilidad de compra de las personas. Y al haber tanta posibilidad de compra de la persona y tanto dinero corriendo en la calle por todos los incentivos de la pandemia, evidentemente eso impactó directamente en los precios de la vivienda porque habían 30, 40, 50 personas detrás de cada unidad de vivienda, lo que hizo que los precios se dispararan y distorsionara el mercado por completo.
¿Qué siente la gente? La gente en el año 82 sentía que el 15% de la población sentía que era un buen momento para comprar. Se ve un 15% optimista, de acuerdo a la situación. Hoy en día, solo el 12% está optimista. Están entre incierto y un mal momento. Pueden ver incierto y un mal momento muchas personas. Estamos hablando que el 88% siente que no es un buen momento para el mercado inmobiliario. O sea, sienten lo correcto incluso. Aquí estamos viendo un gráfico interesante. Aquí están viendo las veces o la cantidad de promedio de ingresos promedio que necesita una persona, ingresos anual para comprar una vivienda promedio. Quiere decir que en el año 1980 se necesitaban 3 ingresos promedios anuales para comprar una vivienda. Si tu ingreso eran 100,000, la vivienda promedio costaba 300,000. Aquí vemos cómo eso se mantuvo, cayó un poco. Aquí estamos viendo la línea de recesión del 2008, subió un poco antes del 2008, lo que desencadenó la crisis, y luego vemos cómo se mantenía entre un 3 y el 4, entre un 3 y 4 veces tu salario promedio, y vemos cómo brincó alrededor de 4.5 veces. Volvió a bajar y ahorita se mantiene sobre 4 veces. Eso no es sano para el mercado, porque si nuestro averaje era 3 ingresos promedio, el costo de una vivienda, actualmente la asequibilidad está muy difícil. Así bajen las tasas de interés, quizás tu cuota mensual baja, pero el precio va a seguir siendo un factor imposible de superar mientras algunas áreas sigan con precios tan altos. No creemos que vayan a bajar, esa es otra cosa. Muchos de los comentarios que nosotros recibimos en YouTube es que los precios van a caer. Muchas zonas los precios no van a caer, y si caen van a caer en negociación. ¿Qué quiere decir? Están pidiendo 500,000 por la vivienda, quizás tú puedes comprarla, vas a entrar a discutir con el vendedor y vas a llegar a 480, 490, pero no es que en los listings vas a ver precios que de 500 horas están pidiendo 350 de forma generalizada. Siempre vas a ver algún ejemplo en el mercado que te dice: esta casa cayó un 25%, o posiblemente estaba overpriced y el que la salió a vender muy caro, o posiblemente tiene daños estructurales, o posiblemente tiene unas cuotas de asociación tan altas que hacen que no la puedas vender y bajes el precio. Pero son factores puntuales de producto, no factores puntuales de mercado o generales de mercado. Seguimos viendo, aquí nos explica año a año lo que sucedió, no lo vamos a revisar, simplemente vamos a revisar lo que sucede en el año 2020. La pandemia del COVID ha provocado un aumento de la demanda en la compra de vivienda, y los compradores desean más espacio para trabajar y aprovechan las tasas hipotecarias ultra bajas, básicamente lo que les acabo de explicar. Y en el 2022 los precios de vivienda caen después de un fuerte aumento de las tasas hipotecarias y mina la demanda de compra de vivienda. Caen en algunas zonas, han caído, pero no es una tendencia generalizada. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la edad promedio para comprar una vivienda? Este gráfico es muy interesante porque en el gráfico muestra cómo en el año 81 tu primera vivienda la comprabas aproximadamente a los 28 años. En este momento, tu primera vivienda la están comprando a los 35 años de edad. O sea, quiere decir que ha subido aproximadamente 7 años el promedio del primer comprador. Hay factores sociales, pero hay factores económicos. ¿Por qué hay factores sociales? Bueno, porque hoy en día se extiende mucho más la juventud, hoy en día la educación es mucho más amplia, o sea, la educación puede llegar hasta los 25, 26 años, la gente sigue viviendo en casa de los padres, etcétera. En la edad de matrimonio se ha extendido, la edad de natalidad se ha extendido, o sea, hoy la gente no tiene hijos tan jóvenes, tiene hijos a edad más de 30, 32 años. Todo eso influye en comprar una primera vivienda, pero el factor económico es lo fundamental. Los jóvenes de hoy en día no tienen el dinero para entrar en una primera vivienda. Y aquí vemos también cómo a los 35 años ya la gente estaba comprando una segunda vivienda en el año 80. En el año 95, a los 44 años ya estaban comprando una segunda vivienda. Y vean cómo hoy en día comprar una segunda vivienda se está haciendo cerca de los 60 años. O sea, esto quiere decir que el mercado de la vivienda antes daba turnover cada 3 o 4 veces ciclos en tu vida. Ahorita está en un ciclo de vida de aproximadamente 2 o 3. ¿Qué quiere decir? Compro una primera vivienda y luego compro una segunda vivienda ya cuando tengo nido vacío porque los hijos se están yendo o porque me cambié de ciudad. O sea, básicamente antes tú comprabas 2 o 3 viviendas en tu vida, hoy estás comprando 2, a veces 3 viviendas en tu vida. Esto también afecta el mercado inmobiliario. Por último, tenemos justamente las tasas de interés ajustables, algo que nos da la sanidad del mercado. Las tasas de interés ajustables son malas para el mercado en general.
¿Por qué? Porque no, si tú compras con una tasa fija por 5 o por 3 años y luego esa tasa varía, puede ser que esa variación desequilibre tu economía y esto causó problemas en los años 80 y justamente causó problemas en los años 2006 con el tema de la crisis hipotecaria. Esto está volviendo a verse nuevamente. En unos niveles muy bajos, pero hay que seguir de cerca esta tendencia, porque si esta tendencia continúa, no pareciera, porque para el año 2024 está bajando, pero si continúa podría ser complicada. Pero están bajando las tasas de interés, esto no creo que nos afecte. Aquí por último vamos a ver un gráfico que realmente es impactante. Este es el censo de los Estados Unidos y cómo la población de los Estados Unidos ha crecido aproximadamente de 225 millones a 325 millones del año 80 al año 2024. O sea, crecimos 100 millones. Sin embargo, esta es la venta de casas. O sea, la venta de casas en el año 80 era de aproximadamente 2 millones de viviendas. Hacia los años 90 tocó, o hacia mediados de los años 80, entre 80 y 90, tocó por arriba de los 3 millones de viviendas. Hacia el año 2006 subió a cerca de 4 millones. Y miren ustedes ahora, estamos en 1,5 millones. O sea, aumentando la población 100 millones, las casas siguen vendiéndose menos. ¿Qué quiere decir? Evidentemente podemos decir que aquí hubo un crecimiento urbano, la población urbana estaba mejorando, la gente quería vivienda solo, la situación social y económica era distinta. Sin embargo, es increíble ver que con más población se venden mucho más viviendas. Y adicionalmente aquí abajo vemos las viviendas nuevas, hay muchas más viviendas nuevas entrando en el mercado. Aquí hay un síndrome de obsolescencia también importante, que quiere decir viviendas vendidas en los años 80, aquí ya no se venden más porque las casas son derrumbadas y se sustituyen por casas nuevas, o son derrumbadas y se sustituyen por condominios, pero sin embargo este número debería estar cercano a los 3 millones, o sea, estamos más o menos en la mitad de las casas que se deberían vender. Creo que este artículo, Jenny, resume todo un escenario de los últimos 44 años del tema inmobiliario en los Estados Unidos. Interesantísimo poderlo conversar y comentar con la gente que nos está viendo semanalmente, y buenísimo si ustedes nos dejan sus comentarios y pueden decirnos cómo fue esa situación en los años 80, 90, 2000, si ustedes compraron en esa época y cómo la ven en este momento con sus hijos o con sus nietos. Increíble el déficit que tenemos de vivienda, o sea, realmente hasta que tú no lo ves en Sorprendente. gráfico, no lo visualizas, el hecho de decir, bueno, pues realmente esta es la crisis que hay y por eso es que los precios no terminan de caer y no van a caer. Correcto. Cuéntanos los constructores. Vemos una desaceleración, Jenny. Sí, fíjate, hay desaceleración en lo que es la solicitud de construcciones. Aquí nos dicen en números, dice lo que es la construcción ha disminuido un 5.4% y la solicitud de permisos ha disminuido 0.3%. Más que los números, mi tema viene a conversar contigo en esta desaceleración, en qué me influye en el mercado, en qué me influye para mí como comprador. Sabemos que tenemos un inventario de 9 meses, lo vimos en los podcasts pasados, en lo que es el tema de unidades nuevas de preconstrucción. Ahora, si están desacelerando, obviamente es porque el inventario está elevado y ellos quieren traerlo a un inventario donde se absorba bastante rápido y quizás se pueda traducir en pérdida de incentivos para los compradores. O sea, probablemente eso es lo que podemos ver en los próximos meses. ¿Cuál es tu opinión? Jenny, es que cuando nosotros vemos gráficas como estas generalizadas es difícil. El preconstructor es una empresa privada, el que construye es una empresa privada y tenemos micro y macro constructores. Los microconstructores quizás no afectan tanto estas estadísticas y ellos van en función a 10, 20, 30 viviendas que pueden manejar internamente y pueden ir saliendo de ellas. Los macroconstructores tienen estrategia por zona y ven muchos más números que son como D.R. Horton, Lennar, que cotizan a Bolsa de Nueva York y todo. Son maneras de ver el negocio. O sea, quizás hay constructores que quieren seguir inyectando unidades de vivienda sin importar que tengan que dar incentivo y seguir moviendo su maquinaria, seguir manteniendo buenas negociaciones con sus proveedores, incentivando sus maquinarias de venta, ayudando a los realtors a que le impulsen su vivienda y no detener la maquinaria hasta que sea necesario. Quizás ves otros que dicen, no, yo prefiero ir vendiendo pocas viviendas a buenos precios, no apresurarme e ir captando el precio que tengo previsto de vivienda. ¿Qué quiere decir? Esta vivienda fue prevista para venderse en $500,000, yo la voy a vender en $500,000, así que voy a ir poco a poco en el mercado hasta que lleguen mis clientes de 500,000 y la voy a ir llevando. Quizás otro dice, yo le voy a bajar $30,000 el precio. O sea, eso ya depende de estrategias de mercado de cada uno. Recuerda
que esto es una cadena y un ciclo de producción, desde que compras el terreno hasta que la vivienda está realmente en mercado y se está vendiendo. Entonces los preconstructores tienen una difícil tarea, tienen que ver en el escenario de comprar un terreno qué es lo que va a suceder cuando termine la vivienda. Entonces son estrategias que dependen más de sus salas situacionales y para mí sí los incentivos deberían irse perdiendo un poco. Yo no Sí. creo que los constructores quieran jugar a ciclos eternos de incentivos. Ningún preconstructor quiere eso. Es decir, doy 80,000, doy 90,000, doy 70,000, porque se les convierte como en una subasta y la idea no es ir subastando unidades de vivienda. La idea es ir construyendo y vendiendo. Sí, totalmente de acuerdo contigo, y creo que eso es lo que yo leo de allí de este artículo. Básicamente, estamos en una época en el que existen los incentivos, ya sea bajo el pago de gastos de cierre, reducción de intereses o disminución en el precio, pero probablemente esto dure unos cuantos meses mientras el inventario se autorregula. Entonces, mi llamado es contacta a una persona, si quieres comprar una propiedad de preconstrucción, contacta a un asesor de tu área para que aprovechen los incentivos, porque yo creo que los constructores están tomando ya decisiones para manejar sus inventarios. Es correcto, ellos están tomando decisiones, saben que hay sobreinventario en muchas zonas Sí. y los van a tratar de manejar, no quiere que sea una subasta. Adicionalmente, ellos tienen una incertidumbre. ¿En qué momento empiezan a entrar más unidades usadas al mercado? Eso es una gran incertidumbre porque las tasas de interés van a bajar. Eso puede hacer que personas que tengan tasas de interés al 4, al 3 se motiven a vender. Puede que no, eso es una incertidumbre completa que tiene el Eso nadie lo preconstructor. sabe. Sí. Sí, no se sabe en qué momento la gente se va a motivar a meter unidades nuevamente al mercado de segundas viviendas. Entonces, pues, el constructor tiene que tener mucho cuidado porque si entran muchas unidades usadas, sus unidades van a quedar muy frías por mucho tiempo porque evidentemente en este momento, como hay pocas usadas, las están compitiendo directamente, pero luego la usada siempre va a tener mejor precio o mejor posibilidad de salida porque tiene mejor ubicación, mejores colegios, etcétera, más amenidades que las construcciones nuevas que tienden a estar hacia las áreas aisladas de la ciudad. Continuando por último, Jenny, veamos tasas de interés. Lo primero, antes de entrar en tasas de interés, es bueno ver las aplicaciones de mortgage han caído a niveles históricos bajos. No se veían desde el año 90 a niveles históricos bajos. La gente dice, pero si están bajando la tasa de interés, ¿qué demonios sucede que la gente no está pidiendo crédito? Están bajando las tasas de interés. Cuando hay incertidumbre, las tasas vienen abajo, muchas personas dicen, detente, no compres, espera a ver si bajan más las tasas de interés. Y básicamente este es el efecto que hay. Cuando la economía empieza a hablarse de recesión, cuando empieza a hablar de esas caídas, cuando se dice que la Reserva Federal en septiembre va a recortar tasas, ha generado incertidumbre y no lo estamos viendo reflejado en que la gente esté más motivada a pedir hipotecas en este momento, más bien están motivadas a esperar y ver qué pasa. Adicionalmente, las elecciones pueden dar un cambio político muy pronto. Claro, Sí, y las elecciones, exactamente, el cambio político, esto ayuda a que la gente espere. correcto. Por último, tasas de interés para la semana que cierra el 17 de agosto, 16 de agosto, cerraron en 6.56. Tuvieron un poco movimiento en la semana, mucha expectativa con los reportes de inflación. Los reportes de inflación llegaron positivos en el PPI y en el CPI, quiere decir el índice de precios al productor, llegó más bajo de lo esperado, bajo el 3%, igual el CPI, el índice de precios al consumidor, llegó debajo del 3%, lo que se esperaba. Sin embargo, estamos viendo niveles menos del 3%, que es lo que la Reserva Federal quiere ver. Es un 98% de los analistas, Jenny, están diciendo la Reserva Federal va a recortar las tasas de interés de septiembre. De ese 98 se divide en mitad y mitad en cuanto a, ¿va a recortar un punto 25 o un punto 50? O sea, ¿Y hay qué los crees más tú? agresivos que creen que puede ser un punto 50, hay otros que creen que es un punto 25. ¿Qué crees tú? Punto 25, porque yo creo que hay mucha incertidumbre en el mercado. La bolsa de New York hace 15 días sufrió pérdidas importantes, las bolsas de todo el mundo sufrieron pérdidas importantes. Viene un cambio político, yo no creo que ellos quieran ser tan agresivos, creo que van a darle solo la mínima píldora que tienen a su disposición. Tómate la píldora, ponla bajo la lengua, espera que se diluya, veamos los efectos, veamos qué sucede y en diciembre continuamos con la medicación. O sea, básicamente no creo que ellos quieran decir no te meto una píldora, sino te meto una inyección directo a la vena y veamos qué pasa. O sea, no creo que estemos en un estado de recesión como para decir métele la medicina en la vena, tampoco estamos en un estado de decir estamos totalmente sanos, no le des la medicina. Hay símbolos de que el mercado no está sano, dale una píldora y deja que diluya.
Básicamente esa es la analogía médica de la situación económica. ¿Qué está sucediendo por último aquí? ¿Qué ha pasado? Tasas de interés, aquí ven 6.56. Interesante, todo el cambio previo, esto fue la jornada previa, hace un año estamos más bajo que hace un año, estamos llegando al cercano histórico de las últimas 52 semanas, el histórico de las últimas 52 semanas bajo es 6.34, estamos en 6.56. Jenny, muchísima expectativa para las próximas semanas en cuanto a lo que tiene que ver con tasas de interés, asequibilidad mejorando, precios regulándose, momento de estar preparado, eso sí se los digo al 100%, a todo el mundo le digo, ¿quieres comprar? Busca ayuda ya. Busca un mortgage broker y busca ayuda. Ve tu finanzas y prepárate. Sea que inviertas o sea que compres primera vivienda. El 2024-2025 pintan bien, pero el que no esté preparado se va a quedar en la banca. O sea, no hay manera de que te quedes dentro del mercado, que entres al mercado si no estás preparado. ¿Algunas palabras finales, Jenny? Sí, mira, es simplemente reforzar lo que acabas de decir, hay que estar preparado. ¿Por qué hay que estar preparado? Porque es la única manera de tú poder obtener los mejores términos a la hora de obtener un préstamo. Entonces, realmente tienes que estar preparado tú a nivel en tu economía para obtener los mejores beneficios del préstamo y adicionalmente contactar a una persona experta en el área. Realmente esas dos actividades de la mano van a generar que tú compres la propiedad bajo los mejores términos, con los mejores beneficios para ti. Simplemente prepárate y contacta a un experto de tu área. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. No dejes de darle like con el pulgar hacia arriba a este video, que mucho nos ayuda a la difusión. Compártelo. Nos encanta que muchas personas lo están compartiendo y le están diciendo, mira este podcast te trae de forma transparente y honesta lo que está sucediendo en el mercado, te lo trae con números. Si tienes duda o quieres que analicemos parte de tu mercado, déjanos en el comentario y con gusto podemos agendar una llamada o simplemente darte un video personalizado sobre la situación, que nada nos cuesta. Esta cámara está prendida casi que 24/7 grabando video a todos nuestros clientes. Por supuesto, no dejes de suscribirte a nuestro canal, donde vas a ver 4 podcasts semanales de lo que está sucediendo en el mercado de Estados Unidos, de la Florida. Analizamos un producto con un caso real de nuestros clientes para que tú veas cuál es el trabajo detrás de esta cámara y cómo nosotros analizamos rentabilidades y analizamos los números de las propiedades. Y nuestro podcast financiero con un mortgage broker, donde te damos los mejores datos para que puedas obtener una hipoteca en los Estados Unidos. Muchísimas gracias una vez más. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.